mi primer intento en hacer un late night se llamaba Nunca en Domingo. A mí me pareció muy divertido que mi programa tuviera un nombre relacionado con el de Raúl Velasco, uno de los programas más exitosos en México, siempre en domingo. Yo dije, el mío se va a llamar Nunca en Domingo, porque nunca va a salir en domingo. Y estoy casi seguro de que RCTV lo puso un domingo. Este programa fue mi primer coqueteo con el género de late night. Y como coqueteo que era, pues tenía una cantidad de dificultades en encontrar la fórmula correcta, como también lo tenía RCTV para con el intento en que el programa funcionara. Yo creo que para que las cosas funcionen es importante contar con aliados que estén dispuestos a invertir la energía y el tiempo para saber si el producto funciona o no. Cuando ustedes intenten algo una vez y no funcione, corrijan, intentan la segunda, no funciona, corrijan e intenten una tercera. Si esa tercera vez todavía no funciona, entonces vamos a pensar que a lo mejor lo que estamos intentando no está bien, lo ponemos a un lado, no dejamos de buscar lo que estamos buscando, pero lo buscamos por otra vía. RCTV decidió sacar mi programa del aire, bueno, varios errores a la vez. El primero, RCTV decidió colocar mi programa de género late night. Late night significa tarde en la noche, 11, 11:30 de la noche, ponerlo a las 7 de la noche. Ya por ahí, el programa que yo estaba produciendo tenía un biorritmo distinto al de la audiencia que lo estaba viendo. Yo estaba escribiendo y produciendo para la medianoche y me estaban viendo en prime time. Cuando uno está viendo televisión en prime time, uno está despierto, uno viene probablemente de la universidad, de la oficina, de la calle, donde sea, y tienes todavía un rush encima que cuando prendes el televisor o te vas a internet y buscas un web show o buscas información o buscas entretenimiento en Netflix o donde sea, tu cerebro lo que quiere ver es velocidad. Imágenes que van, imágenes que vienen, una historia que transcurre rápidamente. Poner un late night a las 7 de la noche, grave error. Total que RCTV decide que ese programa se canceló. Fue la primera cancelación que yo tuve en mi vida de un proyecto donde yo participara. Y yo sentía que mi vida se había acabado, se había terminado. Yo recuerdo que me citaron en la oficina de recursos humanos del canal para hacerme saber que iban a cortar el programa. Y yo le reclamé a la gerente de recursos humanos de RCTV en ese momento, le dije textualmente, repito mis propias palabras, tú sabes lo que has hecho con mi carrera. Se acabó mi carrera. Y yo no tendría probablemente 30 años, ¿ok? Probablemente no tendría 30, pero yo estaba seguro de que todo se había terminado ahí. La prensa hizo desastres conmigo. Me destruyeron, me destrozaron en pedazos. Y yo no estaba preparado para eso. ¿Y quién puede estarlo? Nadie. Esa fue la primera probada que tuve yo de ese ácido terrible de lo que es el escrutinio público. Los haters, los primeros haters que me mordieron así los tobillos, creo que fueron en esa ocasión. En esa búsqueda por diferenciarme de los demás, en esa búsqueda por que Ananán, la marca de franelas que yo tenía en aquel momento con aquellos dos socios, trascendiera, constantemente estuviera trascendiendo. Hay algo en esa reflexión de Martha Graham, que les leí al principio de este conversatorio, que siempre está presente, que es la insatisfacción. La insatisfacción es lo que nos mueve a seguir buscando, a seguir creciendo. Es tan necesaria esa insatisfacción. Un buen día yo dije, ok, estas franelas estampadas ya no me llenan creativamente como creativo. Ya no siento que es suficiente lo que estamos diciendo nosotros a través de este mensaje que estamos imprimiendo. Yo creo que esto tiene que evolucionar a otro lugar. Ya nos habían quitado el programa de televisión que estábamos haciendo por cable porque Omnivisión era el canal donde nosotros empezamos, había sido vendido, había cerrado como canal y eso significó que nos quedamos sin programa. Y de pronto yo dije, esto que estamos haciendo puede trascender como sección, como un segmento dentro del programa de Eli Bravo. Eli Bravo tenía un programa para aquel entonces que se llamó Cualquier Cosa. A ver, la radio de aquel momento, y les repito, con todos estos ejemplos que les estoy dando, lo que estoy procurando es que ubiquen en su cerebro
las analogías que puedan desprenderse de las historias por las que yo pasé, para que ustedes las comparen con lo que puedan estar pasando ahora. La radio, hasta el arribo de Eli Bravo, para mí no era un lugar donde yo pensaba que podía trabajar en la vida. No lo encontraba atractivo. Pero llegó Eli con un tono de voz que no era el tono convencional de los locutores de radio, no era aquella voz engolada, no era un tipo que hablaba en este tono para... No lo era. Era una persona que hablaba como podía hablar cualquier otro. Eso ya me hizo interesante la radio. Luego, Eli y sus compañeros empezaron a hacer una suerte de comedia, sin ser Eli Bravo un comediante, pero sí le aplicaron una creatividad interesante a la radio, que sin duda provenía del espíritu periodístico de Eli, del trabajo que Eli había hecho en Sonoclips, programa donde fungió como coanimador junto a otra cantidad de personas muy interesantes, incluyendo a Nelson Bustamante. Y de ahí Eli se llevó a la radio esa creatividad. Y de pronto, ¡pam!, volteé yo a ver lo que estaba haciendo Eli y dije, aquí hay alguien que está haciendo algo que parece estar en la línea creativa de Andanán, lo que yo venía haciendo. ¿Qué tal si yo produzco un segmento que yo le pueda dar a Eli en su programa y que esto patrocine a las franelas que nosotros, digo, a todo el concepto que nosotros estamos promoviendo? Me fui a almorzar con Eli y le cuento a Eli mi intención y él me dice, fantástico, vamos a hacerlo. Cuando tengas la idea, me vuelves a llamar, volvemos a hablar y comenzamos. Yo me retiré a mi casa y en el mismo escritorio que tenía yo en mi cuarto, un cuarto pequeñito, donde alguna vez empecé a diseñar las primeras franelas Andanán, sobre ese mismo escritorio, me senté a pensar en segmentos parecidos a la marca que yo tenía, que pudieran funcionar llevados a un relato en audio para la radio. Y escribí yo no sé cuántas ideas. Y de pronto veo todo lo que había escrito y digo, pero este momento, yo tengo un programa de radio acá. No para que yo lo haga, para yo producirlo y dirigirlo. Yo tengo un programa de radio aquí. ¿Por qué yo le voy a dar este trabajo a Eli Bravo? ¿Por qué le voy a dar esto a él? Yo tengo un programa. Bueno, más nunca llamé a él y me hice loco. Y me llevé mi idea a 107 FM, a la mega estación hoy día, así la llaman. Me voy a la mega y me siento, y ahí me queda esperando el gerente de la emisora y me dice, ya te voy a atender. Como a las 2 horas, yo me di cuenta de que no me iba a atender nunca. Y me monté furioso en mi bicicleta, yo andaba en bicicleta en aquel entonces, y me fui pedaleando de ahí a 92.9, derechito. Dije, me voy de una vez a la otra emisora, a la emisora de la competencia. Y ahí me dieron la oportunidad. Luis Chatén, locutor de tarde o temprano. Yo no tenía, una vez más, la menor idea de cómo hacer un programa de radio. Y en esa búsqueda por innovar, en esa búsqueda por hacer cosas distintas, en lugar de llegar y aprender dentro de una cabina de radio, proponer, ir puliendo, y al cabo de a lo mejor un par de años tener un producto distinto, no. Yo decidí llegar con la cosa más complicada que se podía hacer para aquella época, que era transmitir el programa de radio desde un local que estaba en Altamira, se llamaba Weekends, a través de una megamóvil, una unidad móvil de transmisión que mandaba la señal a la radio, que a su vez todo lo que sucedía en este programa venía acompañado por un folleto, una revista mensual con todo lo que había pasado en el programa, y a su vez estaba retransmitido en circuito cerrado de televisión dentro del local. Repito, sin haber tenido nunca una experiencia de producción en absolutamente nada similar. Bueno, ¿qué sucedió? Que esta gente de 92.9 apostó por nosotros a la medianoche y, por supuesto, todo este patuque que habíamos inventado no funcionó. Nos encerramos en la cabina de radio y ahí estaba Pedro Castillo, líder vocalista de Aditus, ahí estaba Pablo Dañino, líder vocalista de Sentimiento Muerto, y ahí estaba el famoso Miguel Arias. Yo era el productor, el creador, junto a Javier Izquierdo, el otro productor a quien mando un fuerte abrazo. Ok. Llega un buen día en que Miguel y yo, bueno, Pablo se va porque tenía muchas giras con su grupo, Pedro se va porque tenía muchas giras con su grupo, y queda Miguel solo. Y esto me obliga a mí a pasar adelante como locutor del programa. Estamos hablando aquí fuera de cámara, fuera de antena.
Y posiblemente podamos hacer algún concierto en vivo con las ardillitas el año que viene. Estamos esperando que la gente de allá del parque de diversiones ese que queda en Florida nos mande los trajes. Y de pronto me encuentro yo en esta posición maravillosa en la que no tengo que explicarle a nadie qué decir, qué hacer, cómo interpretar un guión, porque ya yo sabía cómo hacerlo. Nosotros, en 92.9, en cada tema, hacemos ejercicio. ¿Vean? Hacemos ejercicio. Y ahí nazco yo como persona pública en los medios de comunicación. Voy más allá. Este programa va creciendo a la medianoche como un espacio fantástico de ensayo y error. Son buenos compañeros. Siempre al final del día se les pasa examen sobre las actividades que ellos han venido haciendo, sobre todo en los 6 años. Yo siempre le dije a mis compañeros de Unión Radio, a la directiva de Unión Radio, siempre tuve entre mis planes pedirles ese horario, de 12 a 3 de la mañana, para convertir ese horario en una universidad de la radio, donde pudiéramos recibir proyectos de gente que tuviera ideas para hacer programas y otorgarle el beneficio de 3 meses. 3 meses en que todas las noches tengan su programa de radio. Los que no funcionen salieron y a los 3 meses entró otro, pero los que funcionen, imagínense ustedes la cantidad de propuestas innovadoras, propuestas fantásticas que pudimos haber recogido de esta universidad de la radio. Así funcionó para mí en 92.9. Miguel y yo experimentamos en todas las formas que pudimos. Descubrimos un aparato que en aquel entonces, no sé cómo lo llamen ahora, se llamaba Flanger. El Flanger era un aparato que electrónicamente modificaba tus tonos de voz y con eso Miguel y yo interpretábamos personajes. De repente le tirábamos el pitch muy agudo y éramos unas ardillas. Esa etapa sin duda fue la etapa, creativamente hablando, más atrevida, más arrojada que pude tener yo como conductor de radio o como productor de radio, porque estábamos a la medianoche. ¿Y quién nos escuchaba a nosotros a partir de las 12 de la noche? Nos escuchaban los guachimanes y nos escuchaban aquellas personas que estaban preparando entregas de arquitectura o diseño gráfico. Eso era nuestro oyente de medianoche a 2 o 3 de la mañana. Otra de las cosas que aprendí yo en esta primera etapa en la radio fue a escuchar mi material. Yo les recomiendo a ustedes que si están empezando en este oficio, se revisen, se repasen todos los días. Nadie va a ser más honesto a la hora de juzgarles que ustedes mismos. Mientras montaba bicicleta, escuchaba la grabación de todo el programa de la noche anterior. Y ahí me daba cuenta de si estaba hablando muy atropellado, si estaba diciendo muchas estupideces, si estaba hablando en un tono demasiado serio, cómo funcionaba la dupla entre Miguel y yo, si había un balance, si había ritmo, si nos estábamos pisando los dos mientras estábamos hablando, qué secciones estaban produciendo más risas. Para aquel entonces, sin tener internet, no teníamos nosotros el feedback que tenemos hoy día cuando ustedes ponen un post o cuando suben un video en YouTube. No lo tenemos, no había manera de saber con precisión qué opinaba la gente de lo que estábamos haciendo. La manera en que se medía anteriormente más o menos el éxito del contenido de la radio era a través de las llamadas telefónicas. ¿Qué tanto llamaban al programa? ¿Cuáles eran las opiniones de las personas que estaban llamando? Más adelante aprendí que las llamadas telefónicas representaban el 0. casi nada por ciento de lo que realmente está pasando en la sintonía de un programa de radio. Un buen día Miguel y yo nos peleamos y Miguel desapareció, más nunca volvió al programa y esto me obligó a mí a quedar solo. Yo siempre le he dicho a Miguel, yo te tengo que agradecer a ti toda la vida lo que tú hiciste, porque gracias a ti yo me vi obligado a generar, a mejorar, a cubrir en cierta forma los espacios vacíos que me dejaba Miguel, aunque Miguel es irrepetible. Y es así como la emisora decide un buen día pasarme a la mañana al programa que finalmente me dio la oportunidad de sacarla de jonrón, como dicen por ahí, el monstruo de la mañana. Es muy importante imaginar, hacer uso de la imaginación. Si yo voy a trabajar en radio,
¿Qué ingrediente novedoso puedo llevar conmigo? Si yo voy a trabajar en televisión o voy a grabar un podcast, ¿en qué forma puedo romper los esquemas, los paradigmas de lo que ya está preestablecido? Es así como podemos llegar nosotros a encontrar la diferenciación que durante esta conversación, esta charla que les estoy dando, vamos a estar persiguiendo constantemente.